Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. El día de hoy va a ser un día importante porque tenemos un súper invitado y nos va a hablar sobre el factor que juega la confianza en esta nueva realidad y es sobre la serie de grabaciones que vamos a tener para los nuevos tips de esta nueva normalidad en tu empresa o tu organización y obviamente cómo esto cambia el juego. Bueno, les presento a Arturo Vivanco. Él es socio fundador de Safe Staff, fue poligrafista por el CISEN y también en la Procuraduría General de la República y es licenciado en psicología de la UNAM, o sea, orgullosamente Pumas. Así Y es. pues bueno, Arturo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar el estar aquí. Pero antes de iniciar en tema, dinos tres cosas que te gustan, o sea, independientemente de tu trabajo, yo sé que eres muy profesional y muy bueno en ello, pero para que conozcan también a la persona, Arturo Vivanco, de quién es, dinos tres cosas que te gusta hacer independientemente de tu trabajo. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación y pues un gusto estar aquí contigo acompañándote. Tres cosas que me gustan. Bueno, pues me gusta mucho viajar. Me encanta conocer lugares de nuestro país, esos rinconcitos que casi nadie visita y que te lleva sorpresas cuando los descubres. Ok, Me gusta mucho ir a pueblos mágicos y esta situación. Me gusta también leer novelas de policíacas, sobre todo. Ver ujú. series policíacas es algo que disfruto. Y bueno, no, sobre todo, pues que todo esto, sobre todo viajar, lo puedo hacer con mi familia. Es algo que también pues, disfruto sobre todo esto, estar con mi familia, pasar tiempo con la familia. Ok, pues fantástico y pues digo, creo que a la mayoría nos gusta viajar, el tema es que ahorita nos tenemos que aguantar un poco. Claro, O si lo hacemos, pues hacerlo con demasiadas precauciones, ¿no? vamos a hacerlo virtualmente. Eso sí. Bueno, me presento muy rápidamente. Yo soy Emanuel, soy un especialista en tecnologías de Microsoft, sobre todo en Office 365, temas de seguridad con antivirus y otras cosas. Igual me gusta sobre todo leer y pues bueno. Pero pasemos a lo que nos truje, a lo que nos interesa y por lo cual estamos aquí. Vamos a tener un temario bastante amplio. Y pues bueno, la idea es tratar de contestar estas preguntas de qué representa la nueva normalidad en las empresas de acuerdo, obviamente, a la experiencia de Arturo, cómo afecta esta nueva normalidad en la confianza del trabajador en las empresas, si crees que la tecnología juega un papel importante en temas de confianza para esta nueva normalidad, cuándo tendría que el trabajador y el patrón validar la confianza con el uso de la tecnología, y si se vulnera la confianza de cualquiera de las dos partes, ¿qué acción sería importante tomar? Y por último, los perfiles de los trabajadores y patrones, si se tienen que cambiar rápidamente en un nuevo reclutamiento o es mejor adaptarse a la nueva normalidad. Creo que son preguntas que al final muchos tienen actualmente y que pues prácticamente a todo el mundo nos agarró, pues ahora sí que sin susto y no sabemos muchas veces cómo reaccionar. Pero pero bueno, Arturo nos va a poder platicar de todo esto, pero antes, por favor, suscríbanse al canal y denle a la campanita porque vamos a tener más videos con otros invitados y para que estén al pendiente y sepamos cómo reaccionar a esta nueva realidad. Entonces, Arturo, por favor, si nos puedes platicar un poquito de estas preguntas, de cómo las podemos ir afrontando para que obviamente nosotros y los demás que nos empiecen a ver, pues empiecen a tomar acciones. Claro. Bueno, ¿qué representa en este caso la nueva normalidad en las empresas? Pues yo creo que representa un reto, pero también representa oportunidades. Creo que en las empresas se ha ido olvidando un poco la parte humana. Nos enfocamos en la parte tecnológica, en la parte de infraestructura. Buscamos, pues lógicamente como empresarios, obtener pues, mayores clientes, mayores ingresos, mayores servicios, tener la tecnología de punta, pero nos olvidamos que el recurso humano, pues en las empresas es lo más importante. Una empresa no está conformada
por el edificio, por la computadora, por los vehículos, por el recurso financiero, está conformada por seres humanos, ¿no? Y creo que esta, pues, pandemia nos vino a hacer conscientes de que el recurso humano es lo más importante. Las Claro. empresas se han olvidado invertir en este sector. Sí invierten, pero creo que lo han dejado de lado un poco por invertir, obviamente, pues en otros aspectos que son importantes también, pero obviamente todo esto que es infraestructura, pues es manejado por el recurso humano. ¿Ok? Entonces creo que Claro. necesita reenfocarse nuevamente la importancia de la empresa en el factor humano. Creo que esta pandemia pues nos está dando oportunidad de voltear la vista nuevamente y darnos cuenta de que sin personas no hay empresa y Sin de que duda. hay que invertir, obviamente, en su bienestar, en su desarrollo y, pues, obviamente, en que haya condiciones favorables para que desempeñen sus funciones, ¿no? Entonces, representa un reto porque es algo, como dices, que nos tomó sin estar preparados. En ningún aspecto estábamos preparados, ni tecnológicamente, ni financieramente, ni en cuanto a infraestructura, ni en cuanto a condiciones de seguridad. Estábamos preparados para enfrentar una pandemia porque pues es algo insólito, más bien que no se había presentado en la historia de la humanidad, podríamos decirlo como tal, o de estas últimas generaciones. Y creo que pues que hay que adaptarse, ¿no? Por eso representa un reto. Y la oportunidad pues también de poder reacondicionar, readecuar nuestra estructura para darle importancia a la parte humana. Ok, suena muy interesante lo de cómo tú lo enfocas y coincido 100% contigo. Creo que lo más importante en cualquier organización, sin duda, es el factor humano, porque sin colaboradores, sin obreros, sin la gente que sea gerente, o sea, sin nada de ellos, la verdad es que de nada sirve que tengas la mejor punta en tecnología si no existe nadie que la pueda operar. Por mucho que pueda hacer la tecnología, pero si no existe ese factor humano, pues la verdad se pierde, no existe nada. Y otra cosa interesante que me gustó lo que comentaste fue que cómo tú pones siempre por delante al factor humano y cómo tú le das esa relevancia. Y esto me lleva a a la segunda pregunta de cómo esta nueva normalidad está afectando en la confianza entre el trabajador y el empresario, porque no es lo mismo que nosotros vayamos a un lugar de trabajo y estemos en la oficina sentados, que algunos hacen horas pompa además, pero otros no. Y cómo esta confianza se ve pues afectada, porque no es lo mismo estar ahí sentado o estar en un lugar de trabajo a que ahora tengas que estar en la casa para la gente que pueda estar en la casa también. ¿Cómo se ha afectado esta confianza? Y también los que no pueden estar en casa porque es muy importante su rol o no tienen las condiciones para hacerlo fuera de su casa, porque la naturaleza de su forma de trabajar, ¿cómo se ve afectado? Claro, sí, como te mencionaba, realmente pues esta pandemia nos tomó desprevenidos, sin la preparación suficiente. No somos un país que tenga una estructura en donde el empleado pueda desempeñar sus funciones desde su casa. La empresa, pues el control del empleado lo tiene en su hora de ingreso. Tienes que llegar a tal hora puntual. Tienes que irte a tu lugar. Si estás fuera de tu lugar, pues obviamente no quiere decir que no estás trabajando, aunque realmente en tu lugar no estés haciendo nada, pero si estás fuera de tu lugar, pues quiere decir que no estás desempeñando tus funciones. De alguna forma tenían que ver a la persona pues frente a su computadora o en su espacio de trabajo para decir que estaba desempeñando su labor. ¿Ok? Hoy por hoy, bueno, pues con este cambio, las personas tienen que ir a su casa, empezar a trabajar desde ahí y esto afecta pues radicalmente la estructura tradicional que se tiene en las empresas de tener al empleado controlado mediante horarios, mediante verlo trabajar, mediante el cumplimiento de normas dentro de las instalaciones de la empresa. ¿Ok? Entonces, primero pues definamos qué es la confianza.
Yo defino la confianza como esa parte en donde tú dejas de tener miedo de la otra persona, ¿ok? Ok, Regularmente cuando tú, te voy a poner un ejemplo, si tú vas caminando por la calle en un callejón oscuro, no sé, a las 10 11 de la noche, en una colonia pues, que sabes que es de alta peligrosidad, porque vas, no sé, a una fiesta, vas caminando en este callejón sin conocer a nadie, de pronto pues, el callejón está solo y ves que del otro lado del callejón viene una persona, no sabes quién es, se ve oscuro, obviamente tú empiezas a tener pues desconfianza, ¿no? Miedo incluso podríamos decirlo, ¿no? sí, Poco claro. a poco te vas acercando y la persona pues parece que se está dirigiendo a ti, ¿no? Habiendo más espacio en el callejón, en la calle, se va dirigiendo a ti. ¿Y tú qué sientes? Pues obviamente, Pánico. así es, puede ser miedo y se activa estas reacciones primitivas que tenemos de huir, pelear o paralizarse, ¿no? Ok, Cuando uno tiene miedo, pues activa estas tres reacciones. Lo primero que piensas es, pues me cambio de acera, ¿no? Huyes. Cuando ves sí, que la otra persona, pues también se cambia de acera y va hacia ti, pues lo que piensas es, híjole, pues me paro, pero sabes que la persona sigue caminando y piensas inmediatamente, pues ni modo, va a tener que pelear por mi vida, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que esa persona que viene hacia ti, pues es uno de tus primos. ¿Sí? En ese momento, ¿qué pasa? Dejas de tener miedo, ¿ok? Y confías, porque sabes que es una persona conocida, ¿ok? Realmente la confianza es eso, la ausencia de miedo. Cuando tú contratas a una persona, las empresas contratan a una persona, quieren confiar en ellos de inicio. ¿Y cómo ok, confías en alguien? Pues obviamente perdiéndole el miedo. ¿Cómo pierdes el miedo? Pues sabiendo qué tipo de persona es la que vas a contratar o quién es a quien vas a contratar. Entonces, la mayor cantidad de información que puedas obtener de esa persona es la que te va a permitir, obviamente, perder el miedo a esta persona y poder tener confianza. ¿Ok? Por otro lado, bueno, pues el empleado también se genera una situación igual. ¿A dónde voy a entrar a trabajar? ¿Quién es esa empresa? ¿Es una empresa seria? ¿Realmente me va a dar lo que me está ofreciendo? Y ahí es donde se genera esa confianza. Entre más información tenga un empleado de la empresa, pues también va a tener menos miedo a pues ser engañado, ser timado por parte de un empleador. ¿Okay? ok, Entonces, obviamente la parte de la confianza pues se ve afectada en este sentido porque cuando mandas a una persona como empresario a trabajar a su casa, pues no sabes si va a estar trabajando o va a estar desperdiciando el tiempo, porque pierdes ese control que tenías en tu estructura tradicional dentro de una empresa del empleado, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que tienes que hacer es, como te decía, abogar o más bien enfocar tus esfuerzos en desarrollar a las personas. Entre más madurez tenga una persona, pues obviamente va a afrontar de mejor forma las responsabilidades que se le asignen. ¿Sí? ok, Entre menos responsable sea o menos maduro sea, obviamente va a ser más difícil que en este ambiente de casa, pues desempeñe sus funciones, ¿ok? Entonces, requerimos para que haya confianza, reestructurar nuestra forma de trabajar. Ya no es responsabilidad de la empresa que cheque mi horario, aunque hay algunas empresas que lo siguen haciendo, ¿no? Aunque es de sí, se me forma hace virtual, terrible. sabes que a las 8 de la mañana ya tienes que estar conectado y tienes que estar contestando correos y va a haber una junta, es virtual, pero va a haber una junta y obviamente pues no puedes presentarte en pijama y una serie de Ah, ok, controles que siguen enfocándose a la parte tradicional, ¿no? sí, Pero con esta nueva pandemia hay que reenfocar esa visión y darle al empleado la responsabilidad de cumplir con sus funciones. La empresa o el empresario pues también tiene que migrar ese tipo de control de controles físicos a controles por resultados, obviamente, ¿no? ok. Entonces, Oye, nada más una pregunta, o sea, trato de entender con lo que tú nos estás comentando. Digo, una cosa sí se me hace terrible que todavía quieran seguir controlando a través de un horario al trabajador, porque, híjole, es fatal, ¿no? De
como están mal acostumbrados los patrones, o ni siquiera el propio dueño, el que está arriba, ¿no? Del el jefe inmediato, decir, queriendo controlar esa parte, pero ¿cómo esta parte de lo que tú mencionas, o sea, lo que tú quieres decir es que ya es importante y es tiempo de empoderar más bien al trabajador, ¿no? O sea, que el trabajador se haga responsable sí de sus cosas que tengan que hacer, pero que tú como patrón o como jefe tampoco tengas que estar ahí tras de él en un principio, como se está acostumbrado, ¿no? Así es, sí, como te digo, la empresa enfoca la parte del rendimiento, o más bien evalúa al trabajador con base en llegar temprano, en cumplir con las normas, con los protocolos, con lo que se espera de él dentro de una oficina. Pero Con se horas olvida, pompa también, ¿no? así es, aunque sean, como dices, horas perdidas ahí sentados, sin hacer nada, ¿no? Pero se olvida de esta parte del logro pues de sus metas o objetivos laborales, ¿ok? Que es ahí la parte pues en donde no importa dónde lo hagas, pero el chiste es que cumplas con lo que se te está asignando, ¿ok? Entonces Claro. tenemos que migrar esa visión y entender que no importa pues realmente dónde realice sus funciones, si está cumpliendo con los objetivos esperados por la empresa. Entonces hay que cambiar la medición de su rendimiento con base en sus resultados, más que con base en el cumplimiento de normas y protocolos de la empresa. Ok, oye, ahorita que tú mencionas esto de medir con base a los resultados, un consejo o dos consejos que les pudieras dar a la gente que nos pueda ver de cómo podrían, por ejemplo, medir eso. Porque, digo, el que nos lo cuentes suena bastante bonito, pero ¿cómo lo hacen? Claro, de alguna forma, pues poniendo deadlines a los objetivos, tareas, asignaciones que se les dé a cada persona. Obviamente, pues ahí de inicio tendríamos que enfocar la capacitación en el desarrollo de esta habilidad de organizar, planear, cumplir con los objetivos, tolerancia a la frustración, que son pues propiamente habilidades humanas, ¿ok? Y una vez que desarrolles esto, bueno, puedes asignarle tareas a la persona, supervisarla, no en si cumple con un horario, no en si se presentó en la hora y de la forma que tú defines, sino más bien si desarrolló el trabajo de forma adecuada o era lo que se esperaba, ¿no? Entonces, primero, porque nada, pues tienes que establecer metas, objetivos con base en lo que esperas de él en su trabajo. ¿Okay? Ok, Ver cuáles son las tareas que tiene asignadas y cuál es el tiempo en el que las debe de cumplir. Una vez asignado esto, pues mides si la persona está cumpliendo o no. Si hay alguna situación pues, que no le permita, obviamente tienen que estar en constante comunicación, que ese sería otro consejo. La comunicación en las personas es básica. Como te decía, la mejor manera de perder el miedo es sabiendo quién es la otra persona y la mejor manera de saberlo pues es comunicándose. Entonces, el ok, empleado tiene que comunicar de forma adecuada a los jefes y los jefes deben de abrir esas líneas de comunicación que a veces están sí, cerradas en claro. la manera tradicional, en donde pues quieres ver algo conmigo, velo allá con el supervisor o velo con otra persona, ¿no? Entonces, aquí las líneas de comunicación pues deben de abrirse. El empleado puede comunicarse o debe poder comunicarse con las personas que necesite para cumplir con sus objetivos. La tecnología pues nos permite eso, estar en constante comunicación, pero tristemente no se utiliza de forma adecuada tampoco, ¿no? Vemos en las empresas grupos de WhatsApp de todo, ¿no? Entre empleados, menos de Sí. cuestiones que tengan que ver con el trabajo, o si acaso hay uno de los que tengan que ver con el trabajo y 5 grupos adicionales, uno de ventas, otro de los amigos que van a comer, otro a lo mejor pues tareas fuera de la empresa, ¿no? Entonces son grupos que a fin de cuentas pues restan productividad a los empleados. Entonces aquí hay que reenfocar esa tecnología a permitir una comunicación eficaz para que pues obviamente se pueda llegar a los objetivos que se establecen. Ok, bastante interesante. Esto nos lleva creo que a la tercera pregunta, que es si crees que la tecnología juega un papel importante en temas de confianza para esta nueva normalidad. Claro.
Bueno, la tecnología juega un papel importante en toda nuestra vida, ¿no? Hoy por hoy no podemos vivir sin tecnología. Nueva tecnología, diría yo, porque la tecnología pues está presente, de hecho en ese Todo. vaso que estás tomando agua, pues es tecnología, Claro. ¿no? Pero nuevas tecnologías, como es precisamente la parte del uso de computadoras, el uso de un celular, ¿no? De una tablet, de programas computacionales, etcétera. Esta nueva tecnología, pues, es muy importante en la parte de la confianza. Por medio de la nueva tecnología, puedes tener, como te digo, una comunicación eficiente con las personas, puedes estar enterado de lo que están haciendo, puedes hacer una conferencia donde todos estén en el mismo canal, con el mismo objetivo y obviamente trabajando para que esto se cumpla. ¿Okay? La tecnología también pues, va a permitir, digo, nosotros por ejemplo en la empresa la usamos mucho, tenemos, no sé, que hacer análisis de información, donde la tecnología pues te permite hacer estos análisis, recabar información de un candidato por medio de la red, ¿no? Buscar información de alguna persona. Entonces, como te digo, entre más información tengas de un empleado, de una persona, pues es menos la desconfianza que le vas a tener porque vas a ver de mejor manera quién es esa persona. Entonces, la tecnología te va a permitir comunicarte efectivamente, tener la posibilidad de un contacto, aunque esté a la distancia la persona, de un contacto cercano, podríamos decirlo, y obviamente pues saber qué es lo que está sucediendo con el proyecto, con las tareas que se le asignaron o incluso con la misma persona. Hoy en día, bueno, pues con esta pandemia también tenemos que estar pendientes de la salud, de las condiciones de salud de nuestros colaboradores. Es muy importante pues saber también cómo está la familia, ¿no? Porque a fin de cuentas, como seres humanos, Sí. manejados por emociones, el que un familiar esté enfermo, ¿no? El que ellos mismos estén con un problema de salud, pues va a disminuir su rendimiento. Si yo como empresario no me preocupo por estos factores, entonces obviamente voy a decir, no estás cumpliendo con los objetivos, ¿no? No eres confiable, no Eficiente. eres capaz, no eres eficiente, siendo que los factores de su entorno son los que están propiciando pues este bajo rendimiento, ¿no? Entonces ahí la Ok. empresa también entra en un punto donde debe de usar esta tecnología de forma eficaz y eficiente para saber qué necesita el empleado y también cómo se encuentra en este momento, pues con respecto a esta situación que estamos viviendo. Ok, bastante interesante cómo lo planteas. Fíjate, se me hace muy emocionante escucharte, Arturo, porque sin duda tú le das mm, una vuelta, o sea, de cómo sí la tecnología es importante, pero cómo también es tan importante que nosotros, ya sea como patrones o colaboradores, también nos humanicemos más en este nuevo entorno. Sí, Porque digo, ya no es solamente preocúpate por el empleado, o sea, preocúpate por el empleado, sí, dale las herramientas con la tecnología, pero también preocúpate por su entorno, que ahorita es su familia. claro. Sí, de alguna forma puedes darle la tecnología, obviamente, para seguir con el esquema tradicional de revisar pues el trabajo, los resultados, etcétera. Pero la tecnología también te debe permitir en estos momentos tener más información de la persona, de lo que está pasando, de lo que está necesitando, de lo que está viviendo. Eso va a Ok, ayudar a una mejor comunicación y a una mayor confianza entre empleado y empleador, ¿no? y claro, es más, digo, nada más haciendo aquí un pequeño corte. Hace poco estuve hablando sobre 3 herramientas, por ejemplo, que pueden ayudar al tema de productividad para este tema que habías comentado de los objetivos, para poner un deadline y todo ese rollo. Y en temas de comunicación, pues muy bueno, se puede hacer con esto, con Teams, que igual hay un video en nuestro canal de YouTube de cómo usar esta herramienta de Teams. Y creo que estas dos herramientas pueden ayudar mucho, tanto ver el lado humano de la otra persona, como el no perder esa comunicación que tú comentas que ahora es mucho más importante, ¿no? Así es. Y entonces, vamos a la cuarta pregunta, que es,
¿cuándo tendría el trabajador y el patrón que validar la confianza con el uso de la tecnología? ¿Cuándo tendría que validarla? Sí, digo, porque ya llevamos casi 3 meses en este nuevo esquema del home office, que algunos lo pueden hacer, otros no. Pero adicional de eso, que, por ejemplo, los que no lo pueden hacer y tienen que ir, digo, creo que también es importante cómo pueden validar ese tipo de confianza, como los que están fuera de línea, porque igual me ha tocado, por ejemplo, muchos amigos o conocidos que no los ayudamos directamente como clientes o proveedores de servicio y me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Es que ahora siento que trabajo más, me piden que esté a las 7 de la mañana, estoy terminando a las 8 de la noche, y hay muchas quejas así y creo que también existe mucha gente que ahora se siente, creo, más frustrada en vez de disfrutar el de estar en casa y, y obviamente el patrón también se siente hasta cierto punto como que molesto porque quiere más tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo pues, validar esta confianza? Porque no sé si están abusando de mí o yo también estoy muy laxo y también me estoy desatendiendo de mis obligaciones, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que hay que entender es que seguimos pensando desde un esquema tradicional, ¿no? Yo creo que esta pandemia lo que genera es un cambio de paradigma y de hábitos, ¿ok? Hay que replantear la forma en la que se trabaja y los hábitos que se tienen para trabajar. Antes yo me paraba a las 6 de la mañana, me bañaba, me cambiaba, desayunaba y salía a trabajar, ¿no? La familia en este caso, sea la esposa o el hijo o el esposo y los hijos o las hijas se quedaban en casa, ¿no? Y pues a lo mejor en algún momento, ya sea el papá o la mamá, pues tenía que llevar a los hijos a la escuela, de ahí a lo mejor pues también se iba a realizar actividades laborales, ¿ok? Y pues hasta que terminaban de trabajar en la oficina, regresaban a casa o regresaban a recoger a los niños pues, tenían que quedar a veces con alguna persona o en estas escuelas de horario extendido, pues para poder cumplir con esas funciones, pero digamos que había un horario efectivo de trabajo en donde no había ninguna otra distracción más que realizar tus funciones laborales, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues en casa es distinto, no existen las condiciones propiamente de una oficina Ujú. para desempeñar las funciones, ¿ok? Entonces aquí tienes que entender que la persona que llega a la casa, pues de inicio hay que saber si tus colaboradores manejan tecnología, ¿ok? Porque la tecnología pues es la que nos permite estar ahorita en comunicación con las funciones pues que se tienen que hacer dentro de una empresa, ¿no? Dependiendo del puesto de la función que se cubra dentro de la organización, pues también es la necesidad de tecnología o de acceso a la tecnología, ¿no? Primero hay que ver si tienen el acceso, si tienen internet, si tienen una computadora, si van a trabajar desde un teléfono celular, si su teléfono celular incluso tiene la capacidad para pues conectarse o tener la posibilidad de accesar a esta parte, ¿no? En las escuelas, pues es muy notorio, hay muchos niños que incluso tienen que ir a un café internet a hacer tareas, pues con esta situación de la pandemia y están en el café internet todos hacinados, ¿no? Entonces, de nada sirve esa situación, ¿no? Y las escuelas pues siguen dejando tarea como si estuvieran en la escuela, como si estuvieran con todas las condiciones, ¿no? Igual en la empresa es muy semejante, quieres dejarle o asignarle tareas al empleado como si estuviera en la oficina, y hay que cambiar ese paradigma, esa forma de pensar. No está en la oficina, en su casa no sabemos si existen estas condiciones, ¿ok? Mm. Hay que primero validar esas condiciones y ahí es donde empieza esta evaluación de la confianza, ¿no? ¿Qué condiciones tienes en tu casa y qué puedo esperar con esas condiciones que puedas hacer en el trabajo? Porque vas a tener a la esposa, vas a tener a los niños, vas a tener al esposo y vas a tener a las niñas, ¿no? En este caso. Y es en Pero el mejor escenario, porque hay así gente es, que los vive que niños. está la familia además. Así es. Los niños tienen clases virtuales algunos, o si no tienen clases virtuales son niños, van a estar jugando, van a estar queriendo hacer actividades con los papás, tienen a los papás ahí, obviamente pues no tienen la misma condición que en una escuela para tener ahí a los papás y van a querer jugar con ellos. Entonces es complicado querer tener una estructura tradicional
en la casa cuando las condiciones pues, no son en nada semejantes, ¿ok? Entonces, esa confianza por parte aquí vienen las dos partes, ¿no? De la persona que emplea, el decir, oye, no estás cumpliendo con los objetivos, y son objetivos pues que siempre hacías. Ok, sí, pero ¿en qué condiciones, no? Y por otra parte, el trabajador que dice, pues es que la empresa quiere que haga lo mismo, pero pues no están las condiciones dadas. En primera, pues no me está proveyendo a lo mejor de, no sé, una computadora, del internet, ¿no? El internet aquí en mi casa, pues no da el ancho de banda para que nos conectemos los tres o los cuatro que tenemos que estar Claro. conectados, o los seis o los 10 a veces, ¿no? Que tenemos que estar conectados. Entonces, quiere que entre a una conferencia cuando está mi hijo o mi hija en clase virtual, cuando está mi esposa, mi esposo en una conferencia también, y obviamente pues se nos cae el internet y ellos piensan que estoy pues no queriéndome conectar. Entonces, toda esta parte de la confianza pues se ve minada por decir, pues es que a lo mejor no quiere conectarse, no es que a lo mejor está echando la flojera, es que a lo mejor no cumple con sus objetivos porque pues no le pone atención al trabajo. ¿Okay? Entonces hay que ser sensibles como empleadores a las condiciones que existen por parte de nuestros colaboradores para desempeñar sus funciones en su casa. ¿Okay? Y con Claro. base en eso, pues también medir el rendimiento de la persona. ¿Okay? Cada persona tiene condiciones diferentes en su casa. Hay quien sea soltero, viva solo, tenga la capacidad del internet, tenga las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar óptimamente sus funciones, ¿no? Hasta un estudio puede ser que tengan en la casa, pero habrá quien no, habrá quien vive en una vivienda con dos cuartos, uno donde duermen, otro donde hacen todas las demás actividades, donde no tienen Claro. patio, y obviamente en esas condiciones, pues, ¿qué es lo que se puede hacer, no? O sea, ¿cómo va a afectar eso al rendimiento de un trabajador? Por eso te decía, lo más importante es reenfocar la importancia en los colaboradores más que en la parte pues, de infraestructura, ¿no? Aquí tienes que Claro. ser sensible con esa parte y la confianza pues también estará en función de la comunicación que se tenga, ¿no? Ok. Fíjate, algo muy interesante que acabas de comentar. Digo, todo lo has enfocado obviamente al lado humano y se me hace muy bueno. Pero estuviste platicando sobre el tema de que ver si obviamente esa persona también cuenta con las herramientas Ujú. desde el internet, ¿no? Como una computadora, pero yo creo que hasta una silla puede ser tan importante, porque no es lo mismo que estés en tu silla, tal vez que es muy cómoda ahí en tu oficina, y en tu casa, pues estás en una silla tal vez que no es tan cómoda como la que tenías en la oficina. Y como hasta eso, si lo vemos del lado humano, pues también cuenta, ¿no? Así es la parte de la ergonomía. Sí, claro. Y ahora para el lado, por ejemplo, de los que no pueden, obviamente, por naturaleza de su trabajo, hacer home office, ahí cómo validan la confianza, porque ahora es el patrón me está haciendo ir sabiendo que pone en riesgo también mi vida Ujú. y yo también como trabajador, o sea que tal vez no tenga muchas opciones de decir sí o no, porque también tal vez de ahí dependen muchas bocas, ¿no? El que yo esté trabajando. Y entonces aquí, ¿cómo se valida la confianza? Porque es otro esquema totalmente diferente, pero es esta nueva realidad. Claro, sí, de alguna forma, bueno, pues también como empleados, pues tenemos que valorar en algún punto qué es más importante para nosotros, ¿no? Si realmente ese trabajo o nuestra integridad y la de nuestra familia, ¿ok? Si el empleador en este caso no lo entiende, pues tendríamos que negociarlo, platicarlo, comunicar nuevamente qué es lo que estamos pues viviendo, nuestra realidad y ver si podemos llegar a algún acuerdo. De lo contrario, pues sí sería priorizar, que es lo más relevante. Conozco personas que han tenido que mudarse temporalmente de su casa para continuar con esta parte del trabajo. Hay empresas, bueno, pues que les pagan el hotel, ¿no? Cerca de la empresa para que no estén, bueno, para que estén aislados o lo más aislados posibles, porque sí tienen que desempeñar funciones dentro de las instalaciones de la empresa. Pero bueno, ahí tendría que
que verse la flexibilidad por parte de la empresa y también pues de la persona que está colaborando con la empresa, ¿no? Te digo, es nuevamente una renegociación con base pues en las condiciones de trabajo. Como te digo, no estábamos preparados para esto, pero es la oportunidad de entender que la parte humana es lo más importante, el recurso humano es lo más importante y que hay que invertir en este momento en generar condiciones para que el recurso humano pues, pueda ser productivo, ¿no? Ser flexibles en esta parte. Claro, y además el que el patrón o la empresa invierta, pues, sin duda va a tener, obviamente, mucha rentabilidad el también hacerlo. Y creo que lo que tú mencionas, pues, el mayor enfoque, además del lado humano, pues, tiene que ver mucho la comunicación. O sea, si no se comunica ni el patrón ni el trabajador, pues, están fritos, ¿no? En ambos Es- sentidos. y el costo también es alto para los empleadores. Un empleado que lleva 2, 3 años trabajando en la empresa en una función específica, obviamente tiene un rendimiento ideal para la empresa, por eso lleva ese tiempo. Si tú no le das las condiciones y el empleado renuncia, pues vas a tener que recontratar a alguien, capacitarlo, esperar el tiempo pues que se tiene para que pueda adaptarse a la empresa, a las funciones y desempeñar óptimamente el trabajo. Entonces es una inversión también alta, fuerte, ¿no? Invertir pues en evaluar a la persona, bueno, de inicio, anunciar, reclutar, seleccionar, evaluar, capacitar, es un proceso largo y que obviamente pues para estos momentos pues es complicado hacer todo esto con un nuevo colaborador, ¿no? Claro, y además, tomando en cuenta, como comentas, el podernos adaptar a esta nueva normalidad, el cambiar nuestro chip, pues bueno, creo que también es muy buena oportunidad porque, por ejemplo, para la gente o las empresas que rentan espacios y obviamente que van a tener que renovar en estos meses que se vienen, pues creo que también es buen momento que ellos empiecen a focalizarlo de que, pues, ok, de todos modos, aunque esté en el semáforo verde, pues significa que no pueden estar de todos modos el 100% de mi plantilla. Según lo que nos dicen, es que nada más es el 50% en el mejor escenario ahorita. Y Claro. entonces, pues, si yo reduzco entonces mi espacio de trabajo, pues eso que me ahorro en teoría ¿cómo se llama? De renta, pues muy bien lo pondría invertir en darles las mejores herramientas a mis colaboradores o acercarlos, como tú comentabas, ¿no? Que tienes conocidos que te están pagando hasta un hotel para que puedan estar ahí cerca, ¿no? Claro, sí, digo, de alguna forma, pues eso es importante que lo consideren la empresa y bueno, también en este caso el colaborador, pues entender que la empresa va a estar en una situación complicada también. Para ninguna de las dos partes es fácil, la empresa también se va a Sí, encontrar en una claro. situación complicada, en donde sí tiene que, pues invertir, obviamente en dar las condiciones, pero también el trabajo obviamente se paró, ¿no? Entonces los ingresos también para la empresa pues van a ser reducidos. Obviamente, pues tenemos que ser empáticos, empáticas ambas partes, ¿no? Tanto el empresario como el colaborador. Claro, es muy importante eso. Y ahora, eso nos lleva a la quinta pregunta, que es, si se vulnera la confianza de cualquiera de las dos partes, ¿qué acción sería importante entonces tomar? Yo creo que ya Claro, medio la contestamos, pero sí sería es, importante ya. sí, de alguna forma, pues cada uno tiene que valorar si realmente puede haber una negociación, como te decía, de las condiciones o de lo esperado, en este caso por parte de las empresas, de lo esperado del colaborador, y no hay obviamente un punto de acuerdo, eh, pues obviamente tendrían que o despedir al colaborador o el colaborador pues también buscar lo mejor para él, renunciar, ¿no? Yo creo que en este punto, pues sí es importante nuevamente pensar en ser empáticos, que la empatía va a permitir entender que es un momento porque se está transitando solamente y que después de este momento de crisis, pues pueden volver poco a poco con esta nueva normalidad a adaptarse a las funciones laborales, ¿no? Pero sí, esta nueva normalidad nos va a llevar también a cambios, o sea, no vamos a regresar al 100% como lo estábamos haciendo antes de esta pandemia, ¿no? Es un Claro. proceso en el que se va a tener que reacondicionar incluso el área de trabajo, se van a tener que poner nuevos protocolos para trabajar
Físicamente las instalaciones pues también tienen que tener, deben tener ciertas condiciones para que se puedan desempeñar las funciones y pues es algo que va a llevar tiempo, ¿no? Es algo que va a ser de inmediato, ¿no? Pero sí en este inter, pues que las personas estaban o siguen laborando algunas en home office, pues sería importante ser tolerantes, obviamente empáticos y pues tratar, en este caso, de llegar a acuerdos, comunicarse de forma efectiva es algo muy importante, ser muy asertivos por ambas partes, pues para no llegar a una situación pues de ruptura laboral, ¿no? Ok, ok. Suena interesante lo que comentas, igual esta parte de seguridad donde se tienen que también poner ciertos protocolos que antes no existían como tal. Es más, simplemente creo que nuestra costumbre, digo, yo en lo personal, pues digo, si yo venía de la calle no era que llegaras antes a lavarme las manos, ¿no? Así es. Y ahora es algo que tienes que hacer. Sí, Y la habilitación de tu espacio de trabajo, como tal vez comentar, reducir tal vez tu espacio para bajar la renta, pero como ahora, aunque disminuye ese espacio de trabajo, tal vez ese espacio de trabajo ahora sea una extensión de mi trabajo, no tal cual mi forma de trabajar como lo hacía anteriormente, ¿no? claro. Sí, físicamente los espacios se tendrán que acondicionar, ¿no? Ya hay pues un protocolo que se debe seguir dentro de las empresas para garantizar eh, pues la seguridad en cuanto a salud, a no contagio de parte de los empleados, ¿no? Entonces sí va a cambiar radicalmente la forma en la que venimos trabajando. Eh, ya lo viste con el CEO de Facebook, que ya dijo que pues el trabajo se va a hacer ya desde casa, ¿no? Sí, varias empresas ya están haciendo eso. Eso obviamente va a generar pues cambios en el paradigma, ¿no? Tradicional de Sí, la empresa. claro. Sí, y cambiar todo esto que comentabas, ya no cumplas un horario, más bien cumple objetivos Ujú. y que no pase del deadline. Así es. Creo que es muy importante. Ahora, con todo esto, digo, al final se está cambiando todo el paradigma de trabajo, de cómo lo hacíamos, de Ujú. cómo teníamos que cumplir con un horario, de cómo teníamos que estar ahí, trabajáramos o no trabajáramos. Este, y que algunos hacían como que trabajaban y también el patrón hacía como que te pagaba, Claro. además, ¿no? Y esto nos lleva entonces a la última pregunta de cómo los perfiles, tanto de los trabajadores como de los patrones o de los jefes inmediatos, se tiene que cambiar rápidamente en un nuevo reclutamiento o es mejor adaptarse a esta nueva normalidad. O sea, ¿qué es lo más idóneo Ujú. o cuál sería la mejor opción que tenemos ahorita? Claro. Bueno, el perfil, obviamente, de una persona dentro de la empresa va a seguir pues más o menos estable. Lo que hay que cambiar es la mentalidad, ¿no? En este caso. Hay El que mindset. capacitar, así es, hay que capacitar a las personas, sobre todo en esta parte de nuevas tecnologías, para que haya un uso óptimo, para que haya aprovechamiento de los recursos, para que haya aprovechamiento del tiempo que tienen, ¿no? La empresa va a tener que invertir en esta parte de capacitación, que es muy importante para poder aprovechar al 100 pues, las capacidades o los tiempos del recurso humano. ¿Okay? Hay que cambiar esa mentalidad para poder pues, optimizar todos los recursos que se tengan desde esta nueva normalidad, ¿no? Porque la nueva normalidad pues sí nos pone ciertas restricciones físicas, ciertas restricciones incluso de contacto, pero eso que genera restricción física y de contacto puede generar estrés en un ambiente laboral, ¿no? Sí, Puede, en esta época, bueno, de trabajo en casa, pues se incrementaron los ataques de ansiedad por parte de las personas, porque de pronto pues se encontraban en su casa y decían, ¿y ahora qué hago, no? No estoy en mi lugar de trabajo, por ejemplo, no sé, tiendas departamentales que cerraron y las personas pues, que son vendedores pues tenían que estar ahí sí en su casa, ¿no?
de pronto pues, no sabían qué hacer en su casa, ¿no? Es Claro, difícil a veces estar en la casa y estar con toda la familia aparte ahí, ¿no? No estás acostumbrado a esa parte, tienes que pues readaptar tus actividades, reorganizar tus actividades, planificar de mejor forma tus actividades con base también en lo que está pasando en tu casa. Entonces esa parte es importante. Y de alguna forma, bueno, pues en el regreso a la empresa habría que ver cuáles son las condiciones físicas que se tienen, cuáles serían las restricciones que van a existir, cuáles van a ser los nuevos hábitos que van a existir. Eso es muy importante, hay que generar nuevos hábitos. Como decías, llegar y lavarme las manos, pues va a tener que ahora que ser un hábito. Llegar y pasar por un tapete sanitizante, llegar y pues tener que usar cubrebocas durante el horario laboral, ¿okay? Tener una barrera física entre mi compañero y yo cuando antes llegaba y lo saludaba y lo abrazaba y nos dábamos besito y había ese contacto físico que es emocionalmente pues, liberador también, ¿no? Sobre todo los claro. mexicanos que estamos tan acostumbrados al contacto físico, Sí, pues va a ser un impacto fuerte, ¿no? Entonces eso va a generar emociones que hay que conocer por parte de la empresa para poderlas manejar. Va a tener que abrir espacios para que las personas trabajen esa parte de las emociones, ya sea mediante capacitación, mediante cursos, mediante pláticas, incluso pues va a tener que ser la parte de terapia, que esto va muy enfocado a la parte también de la norma 035, que hace poco claro. pues también estaba la parte de la implementación, va muy de la mano la norma 035 que habla de De ambientes estrés, de ¿no? estrés dentro del ámbito laboral, con esta nueva normalidad, pues que tiene que ver con ambientes libres de virus, podríamos decirlo, ¿no? De contagio. Oye, Entonces, pero ahora, perdón por interrumpirte. Ahorita que acabas de meter esto de la norma 035, que además el siguiente año yo sabía que estaba propuesta que ya fuera obligatoria como tal, la ajá, norma. sí, ¿Cómo lo van a medir? Porque esto igual cambia la forma de cómo lo tenía pensado medir el gobierno, ¿no? Para ver claro. si eras. Y aquí otra vez estamos en un tema de otras de confianza, o sea, si el patrón me da las herramientas necesarias y capacitación necesaria, y yo como trabajador también las adopto y cambio mi mindset, porque ahora también, antes tal vez no denunciaban porque ahí estaban en la zona de trabajo, pero ahora Ujú. también va a ser mucho más fácil o la gente se va a sentir mucho más fácil de poder denunciar cuando el patrón está abusando de él, pues, porque simplemente no estoy en el lugar de trabajo. Y ahora, Claro. ¿qué va a pasar con esto? Sí, de alguna forma, bueno, pues va a ser un proceso de adaptación. Ya de hecho, la norma 035 en sí era un cambio de hacer las cosas, de pensar las cosas para con el empleado, preocuparse por la parte emocional y de estrés dentro del trabajo. Pero bueno, esto acelera todo, ¿no? Ujú. Acelera todo este proceso de adaptación. ¿Cómo lo van a medir? Bueno, pues mediante clima laboral, mediante los cuestionarios que se tenían en la norma, pues son cuestionarios que evalúan puntualmente esta parte del estrés laboral y acompañado con la nueva normalidad, que también tiene una forma de medición muy puntual del cumplimiento de las condiciones físicas del entorno laboral y de los hábitos que se deben de tener y toda esta parte. Bueno, pues hay forma de medirlo. Lo que sí, bueno, es importante, como bien dices, esta parte de adaptarse, pues no es tan fácil para las personas, ¿no? Afortunadamente, cuando hay una pandemia o una situación de crisis, las personas buscan esa adaptación, ¿ok? Si fuera simplemente porque existe una ley que lo impone, es un poco más complicado de entender. Estas pandemias o esta pandemia en este caso nos sensibiliza a entender pues que es necesario, ¿no? Y que hay que adaptarse porque así es la nueva normalidad. Va a ser un proceso, obviamente nos debe existir mucha empatía, como te digo, de las dos partes, de tanto quien emplea como quien labora en la empresa, de adecuar obviamente necesidades y expectativas y pues obviamente reestructurar la organización, que eso va a ser un proceso interesante.
enfocándonos en el recurso humano y las necesidades que se tienen para que desempeñen sus funciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un proceso no inmediato, va a ser un proceso a mediano plazo, pero que va a traer, si se hace de buena forma, beneficios tanto para la empresa como para los colaboradores, ¿no? Claro. No, pues genial, fantástico. Ahora, Arturo, cuéntanos dentro de tu organización, ¿cómo nos puedes ayudar al que ahora sí que es patrón o nosotros como trabajadores? ¿Cómo Safe Staff nos puede ayudar en este caso? ¿Tienen programas de capacitación? ¿Hacen evaluaciones? ¿Qué hacen? Claro. Bueno, nosotros como empresa nos enfocamos a la parte de evaluar la confianza de las personas. Lo hacemos mediante pruebas de polígrafo, estudios socioeconómicos, pruebas psicométricas, pruebas toxicológicas. ¿Qué es la evaluación de confianza? Pues obtener la mayor cantidad de información de un candidato para que la persona que contrate pues sepa a quién es a quien está contratando, ¿no? Esa es nuestra función. Es una parte de la empresa y la otra parte se enfoca a la atención de desarrollo humano, que tiene que ver con evaluación de personal. Por ejemplo, bueno, nosotros ahorita lanzamos dentro de nuestros servicios dos propuestas, que es evaluar al personal administrativo en cuanto a sus habilidades de liderazgo y habilidades de dirección, en donde, como te digo, es una oportunidad porque esta pausa te permite saber cómo está tu personal y saber qué tienes que desarrollar en ellos para que pues puedan enfrentar esta situación de la mejor manera o de la manera más óptima, sacando la mayor cantidad de beneficios tanto para la empresa como para el colaborador. Y otra parte, bueno, es la parte de ventas. Sabemos que obviamente esta pandemia paró pues todo lo que es la parte productiva y la parte de comercialización. Y qué mejor momento para evaluar a tu cuerpo de ventas, capacitarlo y una vez que termine esto, pues salgan bien afilados para lograr los objetivos que se les establecen, Bueno, ¿no? pues no simplemente que pase, es más que lo hagan desde ahorita, porque de todos modos sí hay empresas que siguen al final produciendo y siguen vendiendo. El Así es. tema es como que esos que ya están produciendo y siguen vendiendo, ya cambian tal vez ese chip que tú mencionas, ya cambian ese mindset. Sí, claro, y bueno, estamos dando cursos precisamente para esta nueva normalidad, de liderazgo en la nueva normalidad, de cómo manejar las emociones de ansiedad, frustración en esta nueva normalidad. Son pláticas que se pueden dar a las personas para, obviamente, que ellos entiendan este proceso, vayan sensibilizándose para la nueva forma de trabajo que se va a tener. ¿Ok? Y parte también pues, de nuestro oferta pues, es certificar a las personas. Algo muy Oh, wow. importante es que haya personal calificado para el desempeño de las funciones. Tenemos un centro de certificación de competencias en Ok, donde pues, podemos ofrecer a los clientes la posibilidad de que su personal no solo se capacite, sino que obtenga una certificación oficial por parte de la red Conocer. ok, Entonces, genial. es Se me algo hace que... bastante interesante. Qué bueno que comentas esto. Y digo, y al final, lo que te habías dicho, sin duda, es enfocarnos obviamente al lado humano, obviamente cambiar el mindset y sobre todo pues, capacitarnos. Es lo mejor que nos queda en este momento. ¿Y estas capacitaciones son en línea? Sí, estamos dando cursos en línea en este momento. Obviamente tenemos que adaptarnos también como prestadores de Dentro. servicios a esta nueva normalidad. Obviamente, pues los cursos son en línea. Podemos, desde cursos donde ellos pueden ser autodidactas, es decir, bajan toda la información, la leen y cualquier duda que tengan, pues ya se hace en una retroalimentación virtual. Al final, bueno, pues hacen su examen de conocimientos y obtienen su diploma, o pueden ser incluso una conferencia, te mencionaba, ¿no? En donde estén conectados diferentes personas de la empresa y se les hable de estos temas, pues, de interés en este momento, que es, como te digo, liderazgo, manejo de equipos de trabajo, manejo de la ansiedad, intervención en crisis, ¿no? Porque es algo
que se va a suscitar con esta situación, pues las personas pueden llegar a tener alguna crisis por cuestiones de depresión, de frustración, pues pueden llegar a tener que sí, hay que saberlas manejar, ¿no? Hay que aprender a manejar esas crisis, sobre todo las personas que dirigen equipos de trabajo o tienen gente a su cargo, ¿no? Tienen que aprender a manejar, a lidiar con estas emociones, ¿no? Que si le hablan a la persona, ya sabes que se puso mal, no sé, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, seguramente va a entrar en una situación de crisis emocional y hay que atenderla de inmediato. Entre mejor la atiendas, nuevamente el empleado se va a sentir más apapachado o más comprendido o va a tener la posibilidad de acercarse de mejor manera o comunicarse de mejor manera con el empleador, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hacemos, lo hacemos de forma virtual o incluso la parte de las certificaciones, hacemos la capacitación también en línea. Tenemos capacitación para el próximo 15, 17 y 19 de junio, de 4 de la tarde a 8, para los cursos de diseño de cursos e impartición de cursos. Esa es una certificación que se obtiene para estas dos competencias, ¿no? Ok, ¿cuánto cuesta? El costo en este caso es de 3,850 pesos por competencia, pero estamos haciendo una promoción de que obtengan las dos competencias por este precio. Oh, wow. O sea, 50% de descuento. Digo, pues ya no lo piensen, para que se suscriben. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden mandar un correo o llamar por teléfono para, obviamente, tomar este tipo de Claro, capacitación? mi correo es avibanco, con V las dos, B chica, Ujú. avibanco, arroba aveinsight.com.mx, que es el centro de certificación, o pueden contactarme a mi celular, que es 55 1775 8050. Ok, pues muchas gracias. Digo, anótense, son cerca de $183 para la gente si nos está escuchando de otros lados. Digo, la verdad es que está muy bien, dos certificaciones al precio de una y es tiempo de capacitarnos. Y pues muchas gracias, Arturo, gracias por esta charla, gracias por este tiempo, por orientarnos y sobre todo ver que el lado humano siempre es prioritario y cómo tenemos que ser empáticos en ambos lados y adaptarnos y sobre todo capacitarnos. Así que muchas gracias, Arturo, gracias por estar con nosotros. Gracias por podernos dar estos tips, respondernos estas preguntas y sobre todo que nosotros como organizaciones pues entendamos que ya no podemos estar trabajando como lo hacíamos hace es más unos meses, o sea, ni siquiera podemos decir que hace años, ¿no? Entonces, sin duda respondimos creo que todas esas preguntas y un poquito más. Sí, muchas gracias a ti Este, por la invitación. Fue un y gusto pues estar aquí contigo. no, pues, y pues bueno, que se suscriban, que contacten por favor a Arturo para este nuevo curso que ustedes pueden tomar y obviamente capacitar a su personal por el lado eh, de competencias. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos con la frase del CEO de Microsoft, donde dice que nuestra industria no respeta la tradición, solo la innovación, y creo que esta frase del CEO es más actual que nada. Y síganos en nuestras redes sociales y también aquí les vamos a dejar su forma de contacto de Arturo Vivanco. Y pues muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, Manuel, que estés muy bien. Vale, hasta luego. Saludos a todos.